grabación. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Hoy vamos a trabajar, vamos a programar lo que es la ecuación de Poisson en Octave. La ecuación de Poisson es esta que está aquí. Son dos derivadas, dobles derivadas parciales de la presión, una con respecto a la coordenada en X y la otra es con respecto a la coordenada en Y. Entonces la doble derivada de la presión con respecto a X más la segunda derivada de la presión con respecto a Y cuadrada es igual a B. Entonces, en cada punto del... Bueno, voy a tener un dominio de esta manera bidimensional. Cada punto sobre el dominio va a tener un valor de P, que sería la presión en cada punto de todo el dominio. Entonces, para poder discretizar esta ecuación, vamos a utilizar el esquema de diferencia central. Ya habíamos visto por ahí en una clase anterior cómo había que pasar esta segunda derivada parcial a una derivada numérica como la que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, la segunda derivada de p con respecto a x cuadrada al final quedaría discretizada como eh, p en la coordenada siguiente menos dos veces p la coordenada actual más p la coordenada anterior, todo eso dividido entre delta x al cuadrado, donde ustedes ya saben que delta x y delta y pues son los pasos espaciales que hay en cada una de las direcciones. Pueden ser iguales o también pueden ser diferentes. Y bueno, para la segunda derivada con respecto a y de la presión, pues es más de lo mismo. Sería p, nada más que aquí hay un error. Porque debería de decir j más 1, j y luego j menos 1. Entonces, bueno, esto habría que corregirlo, pero lo voy a marcar por acá. Y bueno, todo esto se divide entre delta y al cuadrado y esto es igual a b eh, i, j, que es el valor actual de b. Y si resuelvo entonces para este valor de p en la coordenada actual y en el paso de tiempo actual, lo tendría en función de todo lo demás. Entonces, haciendo el despeje y haciendo algunos arreglos algebraicos que ya no voy a explicarles aquí, pues la ecuación quedaría de esta manera. Y al final, pues esto es lo que hay que implementar ahí en Octave. Y analizando todo lo que está aquí en esta ecuación, pues ya conocemos todos los datos. Realmente ya conocemos todos los datos, porque pues delta x nosotros y delta y nosotros lo establecemos como usuarios. Entonces, p en la coordenada anterior y en la coordenada siguiente, pues también ya lo conocemos. De hecho, si se fijan, todos los valores están en función de n. Entonces, todos esos valores, perdón, pues ya los conocemos también. Y pues b también lo conocemos. Es un valor que va a estar definido para todo lo que es el dominio. Bueno, esto es en cuanto a la ecuación. Las condiciones iniciales van a ser las siguientes. Para esta P vamos a tener un valor de 0 a lo largo de todo el dominio. Y se van a tener también unas condiciones de frontera. Para, para P, por ejemplo, P va a ser igual a 0 en las fronteras donde X sea igual a 0 e igual a 2. Entonces aquí vamos a tener un dominio de la siguiente manera. Déjenme paso para acá para Paint. Bueno, aquí X va desde 0 hasta 2. Entonces, este sería el eje X y este sería el eje Y. Este sería 0 y este sería 2. Y en Y va desde 0 hasta 1. Y dice aquí que P es igual a 0 en X igual a 0 y en X igual a 2. Entonces,
en toda esta frontera de aquí y en esta frontera de acá, P va a ser igual a 0. Y dice también que en Y igual a 0 y en Y igual a 1, P va a tener un valor de 0. Entonces, sería esta frontera de aquí y esta frontera de acá. ¿Por qué? Porque estas dos fronteras que yo acabo de encerrar tienen valores, todos esos puntos son Y igual a 0 o Y igual a 1. Bueno, eso es en cuanto a P. También va a haber unas condiciones de frontera para B. Entonces, por ejemplo, para B va a estar definido en ciertos puntos específicos del dominio, va a tener un valor, pero también se van a considerar como si fueran condiciones de frontera. Entonces, en todo el dominio B va a ser igual a 0, exceptuando en ciertos puntos que son estos de aquí. Va a ser igual a esta variable B va a ser igual a 100 donde quiera que se cumpla esta condición. Donde i sea igual a nx menos 4, donde nx pues va a ser el número de divisiones. Entonces sería en un cuarto de x aproximadamente. Y digo aproximadamente porque esto depende de cuántas divisiones se tengan. Esta división de nx sobre 4 puede dar exacta o puede que no dé exacta, pero eso lo vamos a corregir ahí en el código. Y para j dice que va a ser igual también, bueno, donde sea j igual a un cuarto. Por ejemplo, si suponiendo que se tienen 12 divisiones en y, ¿no? Entonces 12 sobre 4 va a ser igual a 3. Entonces en j igual a 3 y suponiendo que también, por ejemplo, haya 12 divisiones en x, en i igual a 3 y en j igual a 3, en esos índices b va a ser igual a 100. Vámonos con la siguiente condición de frontera. Para la siguiente, por ejemplo, el valor sería de menos 100 en i igual a 3 cuartos de nx. Entonces, otra vez, suponiendo que esa nx fuera 12, 12 por 3, 36 sobre 4 quedaría 12. Entonces, justamente en i igual a 12, se tendría que b es igual a menos 100. Bueno, en i igual a 12 y en j igual a 12, asumiendo que, por ejemplo, ny también valga 12. A ver, déjenme checar algo por aquí. 36 entre 4 no da 12, da 9. Entonces serían i igual a 9 y en j igual a 9, perdón. Entonces donde caiga esa coordenada de i igual a 9 y j igual a 9, ahí voy a establecer yo que b va a ser igual a menos 100. Fuera de estos dos puntos, entonces bueno, para ilustrarlo gráficamente, a ver, déjenme pasarme para acá para Paint. Bueno, ya analizamos qué pasa con los valores para P en todo el dominio. Vamos a ahora analizar qué pasa para... a ver, ¿qué pasaría para B? Entonces, ahora estamos analizando esta variable B. Todos los puntos valen 0 exceptuando esos puntos que yo les comentaba. Entonces, no sé, a lo mejor el 3,3 cae aquí. Donde i sea igual a 3 y donde j sea igual a 3 cae aquí. Y luego me dice que ni igual a 9 y j igual a 9, pues no sé, a lo mejor caería acá. Entonces aquí b va a ser igual a 100. Y acá b va a ser igual a menos 100. Entonces ya tengo ahora sí todas las condiciones iniciales y todas las condiciones de frontera. Entonces lo que vamos a hacer es implementar esta ecuación que les mostraba por acá. Esta ecuación número 3 la vamos a implementar ahí en Octave. Vamos a implementar, perdón, las condiciones iniciales. Y también vamos a implementar lo que son las condiciones de frontera. Entonces, bueno, ya sabemos que todo esto lo tenemos que implementar a través de una serie de iteraciones. ¿Cuándo se van a detener esas iteraciones? Bueno, yo tengo que establecer un criterio para decirle a Octave, ¿sabes qué? Pues detén las iteraciones en este tiempo. O detén las iteraciones una vez que el error ya sea menor a este nivel de error, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la implementación de esta ecuación y de las condiciones de frontera. Vamos a hacer
a imprimir una gráfica una vez que ya tengamos los resultados, como lo hemos hecho en las prácticas, por ahí en las prácticas anteriores. Entonces, vamos a poner los primeros comandos, clear bars, close all, y vamos a guardar. Bueno, vamos a establecer el número de divisiones. No sé, vamos a decir que en X sean 50 divisiones y que en Y también sean 50 divisiones, ¿no? Sería irregular si se fijan porque el dominio iría de 0 a 2. Entonces vamos a poner aquí que el dominio en X va de 0 a 2 y en Y va de 0 a 1. Entonces el espaciamiento en X y el espaciamiento en Y aquí no van a ser iguales. Es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ponerle por aquí el número de iteraciones que vamos a querer que se ejecute el programa. Y vamos a definir los pasos espaciales tanto en X como en Y. Entonces, como el dominio en X está definido desde 0 hasta 2, tengo que tomar el valor más grande, que sería el 2, y lo voy a dividir entre nx menos 1. Y para Y voy a hacer lo mismo, va a ser igual a 1. 1 es el valor más grande en ese rango en Y. Entonces 1 lo voy a dividir entre ny menos 1. Bueno, vamos a correr para verificar que todo esté correcto. Ok. Entonces, de acuerdo a los cálculos y a los números que yo establecí para las divisiones, voy a tener un paso en X de 0.04 y un paso en Y de 0.02. Ahora voy a definir el dominio en X y el dominio en Y. Entonces, para esto, a ver, ¿cómo le haré aquí? Bueno, vamos a definirlo así directamente. El dominio en X va desde 0 hasta dx, de 0 con pasos de dx en dx hasta 2. Y para Y iría desde 0 hasta 1 con pasos de dy en dy. Bueno, vamos a inicializar las variables. Entonces p va a ser igual a ceros en x, ny. Y me voy a detener aquí nada más para que vean lo que hace este comando. Este comando me va a generar una matriz de ceros de dimensiones nx por ny. Entonces, bueno, esta matriz pues va a ser de 51 por 51. ¿Por qué? Porque es el número de divisiones que yo establecí ahí. Entonces, b va a ser igual a ceros nx, ny. Entonces, recuerden que para b casi todos los valores son 0, exceptuando esos valores que les comentaba hace rato. Entonces, después de inicializar estas dos matrices en ceros, ambas, lo que voy a hacer es decir, bueno, para b, en el índice nx sobre 4,
coma, ny sobre 4 va a ser igual a 100. Bueno, le estoy poniendo este comando de ceil para que corte los decimales. Entonces me dice que regresa el entero más pequeño que no es más pequeño que x. Entonces si por ejemplo tengo un valor de 2.7, tiene que regresarme un entero que no es más pequeño que x. Lo puedo manejar de otra manera también, lo podría manejar con la función floor, por ejemplo. Entonces del 2.7 aquí se va a brincar al 3. ¿Por qué? Porque el 3 es el entero que no es más pequeño que 2.7. De hecho, 3 es más grande que 2.7. Por esa razón, al meter ese valor en la función de ceil, el 2.7 me va a regresar 3. Entonces, a ver, miren, de hecho lo podemos copiar el comando directamente aquí. Entonces, el número de divisiones es 51 entre 4. A ver, vamos a hacerlo aquí en la cálculo. 51 entre 4. Uy, da 12.75. Entonces, el entero que no es más pequeño que este valor es 13. Entonces aquí va a poner 13, B 13,13 va a ser igual a 100. Entonces vamos a checarlo a ver si es cierto. A ver, vamos a volver a correr acá. Entonces aquí en 13,13 aparece este valor de 100. Vamos a copiar esto de aquí y me dice este documento que también en 3 cuartos tengo 3 cuartos, 3 cuartos de las divisiones tengo que poner un menos 100 en B. Entonces voy a ponerlo como 3 por 3 por nx sobre 4, 3 por ny sobre 4. De hecho, podemos copiar este comando para ver qué hace. Vamos a copiarlo acá y a pegarlo. Entonces, 3 por 51 entre 4. A ver, vamos a hacerlo en la cálculo. 3 por 51. $38.25. Entonces, el entero que no es más pequeño de que 38.25 es 39. De hecho, bueno, este valor debería de ser de menos 100. Aquí vamos a generar una malla con este comando de mesh grid que ya habíamos usado en las prácticas anteriores. Entonces lo voy a manejar así como y,x. A ver, vamos a correr y vamos a ver qué genera en y y qué genera en x. Bueno, aquí ya saben que estas dos matrices son para generarme las coordenadas en x y en y de cada uno de los puntos sobre los cuales yo voy a estar trabajando. Vamos a imprimir una gráfica con este comando de contour F, x, y, p, 12. Color bar. Bueno, aquí están los valores iniciales para la presión. Entonces, como tengo puros ceros en esa matriz, de hecho voy a poner aquí otra vez
Es una matriz rellena de ceros, entonces lo que me va a imprimir en la gráfica debería de ser el color que represente el cero, que bueno, se supone que es un color como verde azulado, ¿no? Aquí. Entonces bueno, vamos a cerrar esta gráfica. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Bueno, vamos a generar otra figura a continuación y vamos a abrir un ciclo for que va desde i, bueno, vamos a ponerlo como i y t, que serán iteraciones igual que van desde 1 hasta el número de iteración que yo le haya dicho arriba en esta variable de n y t. Entonces, bueno, aquí yo le dije que corriera mil iteraciones, pero yo puedo cambiar ese número cuando yo quiera. Ese va a ser el criterio de parada. En las otras prácticas el criterio de parada fue el error, pero aquí lo vamos a poner como un número de iteraciones. Entonces, bueno, dependiendo de si me interesa analizar más o menos tiempo, yo voy a cambiar ese número de iteraciones. Entonces voy a decir aquí que, bueno, aquí voy a hacer el refresco del valor. Entonces, refrescamos el valor de P, donde el valor actual va a ser el valor calculado en la iteración anterior. Y después voy a poner aquí dos ciclos para hacer el recorrido espacial. Entonces el primer ciclo va desde 2 hasta nx-1. Y el segundo ciclo iría desde 2 hasta ny-1. Entonces el valor de la presión en las coordenadas actuales, tanto en x como en y, sería igual a lo siguiente. Vamos a pasarnos para acá. Dice que sería igual a los dos vecinos, tanto el anterior como el siguiente, los tengo que sumar, que sería esto de aquí, en x. El vecino anterior en x y en y los voy a sumar y los voy a multiplicar por esta delta x al cuadrado. Nada más déjenme checar algo por aquí rápidamente. Bueno, aquí los tengo al revés, porque de hecho aquí debería de decir delta y aquí debería de decir delta x. Entonces, bueno, eso lo corrijo también. Más adelante, ya cuando suba la práctica, ya van a tener esto corregido. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a la implementación. Entonces, tengo que sumar el vecino anterior en x y el vecino anterior y el vecino siguiente en x y multiplicarlo por delta y al cuadrado. Entonces, vamos a hacer eso, a ver. Entonces, tendría Pn, que es el valor actual, en i más 1, j. Entonces el vecino siguiente en x más el vecino siguiente en y. Los voy a multiplicar por d de y al cuadrado. Más, voy a poner 3 puntos suspensivos para continuar en la siguiente línea. De hecho, vamos a copiar esta línea de aquí. Entonces el siguiente sería i, j más 1, i, j menos 1 por d de x al cuadrado. 3 puntos suspensivos y vamos a continuar en la siguiente línea. De hecho aquí también hay otro error porque esto debería de ser menos.
Entonces sería menos delta x al cuadrado por delta y al cuadrado por b en las coordenadas actuales. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces tengo que multiplicar b por delta x al cuadrado por delta y al cuadrado. Bueno, y voy a encerrar todo esto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque después lo tengo, todo eso, toda esa suma la tengo que dividir entre dos veces delta x más delta y al cuadrado. Entonces voy a hacer la división aquí. A ver. 2 por delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Dos por delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Ok. Bueno, creo que ya está correcto. Entonces lo vamos a cerrar con un punto y coma. Y después de evaluar ese valor para la presión, vamos a imprimirlo cada cierto número de iteraciones. Entonces vamos a hacerle como le hicimos la otra vez. Vamos a usar la operación REM. Entonces cada vez que ese remanente de esa división entre el número de iteración y 20 sea igual a 0, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez que se alcance el 20, por ejemplo, el número de iteración 40, 60, 80, se va a imprimir la gráfica del resultado. Entonces lo primero que voy a hacer es imprimir la iteración aquí dentro de este if. Voy a ponerle una pausa de 0.1 segundos. Y voy a usar este comando de acá para imprimir esta gráfica. Vamos a ponerle también el color bar. Y vamos a cambiarle también el tamaño de la letra. Y vamos a cerrar el if. Bueno, vamos a comentar esto. Y vamos a ver, únicamente quiero checar que todo esté correcto. A ver si no hay nada incorrecto por acá. Bueno, entonces aquí se va a quedar 1000 iteraciones. Entonces vamos a esperarnos a que complete las 1000 iteraciones. A ver si no hay nada incorrecto. Bueno, parece que no hay nada incorrecto. Lo que podríamos hacer aquí incluso es disminuirle el número de divisiones. Obviamente los cálculos se tendrían que hacer más rápidos acá. Entonces vamos a descomentar esto y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, aquí se va a ir deteniendo cada 20 iteraciones porque esa fue la indicación que yo le dejé. Entonces déjenme, me regreso acá a la... Bueno, va a llegar un momento en el que pues ya no se va a apreciar ningún cambio aquí en la gráfica, ¿no? De hecho, bueno, puedo correrlo de nuevo para que lo podamos visualizar. A ver. Al principio los valores están cambiando muy rápido.
Pero llega un momento, si se fijan, llega un momento en el que ya no van a cambiar de manera muy significativa. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y a ver, vamos a dejarle menos iteraciones. No sé, a ver, vamos a dejarle unas 300 iteraciones. Y vamos a aumentarle el número de divisiones, a ver, a 51. De hecho, a ver, vamos a ponerle el doble de número de divisiones en X que en Y. Y también podemos explorar y ver cómo se va a comportar la solución acá. Bueno, aquí únicamente si se fijan ahí donde, justo en esos puntos donde yo establecí un valor diferente para B, a partir de ahí es como si se empezara una propagación de esos valores hacia los valores que están alrededor. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a checar cuántas iteraciones van porque parece que ya no está cambiando nada acá. Bueno, ya se acabó la corrida aquí. Entonces, bueno, para ejemplificar esto que les comentaba, de que se podría, por ejemplo, por ahí colocar algún otro valor. A ver, no sé, puedo colocar, por ejemplo, un valor aleatorio a ver, no sé, vamos a ponerle de 50 y que esté a la mitad. Entonces, la mitad sería nx sobre 2. Ny sobre 2. Aquí me equivoqué. Ok. Bueno, entonces si se fijan acá, pues también ya se inició la propagación de otro valor aquí. Ese valor lo había puesto yo a la mitad. Entonces, bueno, si se fijan ahí en los contornos, pues llega un punto en el que las dos regiones se unen. Esta región que tiene el mismo color, pues es una región que tiene los mismos valores o un rango de valores aproximadamente igual. Entonces yo aquí puedo seguir jugando con la resolución, por ejemplo. Mm, no sé, a ver, le podría poner, a ver, 151. Bueno, no, a ver, 201 y 101. Bueno, obviamente aquí pues va a ir mucho más lento porque tiene que hacer muchas más operaciones. Entonces vamos a ver cómo evoluciona acá. Bueno, lo voy a cancelar. A ver, vamos a devolverlo como estaba. 51 y 51. Bueno, vamos a dejarlo ahí corriendo. Corriendo hasta que llegue al número final de iteraciones, que son 300.
Bueno, en un dado caso que pues ustedes quieran checar cómo se comportan numéricamente los resultados para contrastarlo visualmente con lo que están checando acá, pues pueden irse aquí al explorador de variables, entonces nada más le dan clic en la P y pueden ir extendiendo aquí para ver cómo se va comportando numéricamente esta matriz. Entonces, bueno, si se fijan los valores que están en la parte inferior, pues se están comportando o son más negativos que los que están en la parte superior, al menos en esta región del espacio o del dominio. A ver, vamos a pasarnos para acá. Entonces aquí los valores negativos, por ejemplo, que están en esta región morada, pues empiezan a propagar. Y los valores positivos que están en esta región que está acá en la parte inferior, pues también se empiezan a propagar. Entonces, bueno, también podría irle agregando, por ejemplo, o cambiando las condiciones de frontera en B. Y debería de ver también cómo justo en ese punto se va haciendo una propagación pues, de esos valores. Bueno, pues básicamente por esta práctica era todo lo que quería que viéramos por acá. Ya estuvimos jugando un poquito con los valores, con las divisiones, estuvimos también jugando un poco con lo que son las condiciones de frontera, pero bueno, vamos a comentar esa línea para dejarlo como estaba en el código originalmente. Y bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Todo claro. No, profe. No, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces le vamos a dejar pues hasta aquí por el día de hoy y nos vemos de nuevo para otra sesión el día jueves. En un momento también voy a subir la grabación para que la puedan checar y también voy a subir más adelante el PDF con las instrucciones de la práctica. Entonces, bueno, pues que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día.